Ahora explicaré el tema de fuerzas cortantes y momentos flectores. En este tema, las fuerzas actúan en una dirección perpendicular al eje del elemento que se analizará, en este caso barras o vigas. Aquí tenemos tres tipos de cargas: una carga puntual, un momento flector y una carga distribuida uniforme. Las fuerzas actúan en una dirección perpendicular al eje. En este caso, si se fijan, el momento, el vector que describe el momento, aún así es perpendicular al eje y sería en una dirección z, digamos, en una dirección que sale perpendicular a la pantalla que estamos viendo. El plano de deflexión nos dice que todas estas fuerzas ocurren en un mismo plano o en el mismo plano en donde van a ocurrir los desplazamientos. Si se logra ver, estas líneas punteadas nos representan cómo sería la deformación de esas barras debido a la acción de esas fuerzas externas. Entonces, el plano en donde ocurren las fuerzas y ocurren los desplazamientos lo vamos a conocer como plano de deflexión. Ahora, la forma en cómo están configuradas las barras, por ejemplo, aquí que tenemos un perno o una bisagra y un patín, un rodillo que tiene una bisagra que permite deslizamiento, esta combinación se llama simplemente apoyada. A una combinación en donde tenemos un extremo fijo y un extremo libre le decimos viga en voladizo, y una viga sobresaliente cuando tenemos una combinación de una parte en voladizo con un rodillo y una bisagra. Es importante notar que los tipos de carga que tenemos aquí pueden ser cargas puntuales. Las cargas puntuales pueden tener una cierta inclinación que resultará en una carga longitudinal o una carga axial más una carga transversal. Cargas distribuidas uniformes, cargas distribuidas variables. Aquí es una lineal que puede ser cuadrática, cúbica o cualquier otra función, y momentos flectores. Es importante también notar que según el soporte tenemos distintas reacciones. Un soporte de perno que evita la traslación, el desplazamiento en el plano, pues nos va a generar dos reacciones, una vertical y una horizontal. El rodillo, que evita el desplazamiento vertical pero no restringe el giro o el desplazamiento horizontal, pues nos va a generar solo una reacción vertical. El empotramiento, que nos restringe tanto el desplazamiento como el giro, pues nos va a generar dos reacciones, una horizontal, una vertical, y el momento flector. ¿Okay? Es importante notar que solamente vamos a tener reacciones horizontales cuando tengamos cargas inclinadas. Una carga inclinada nos va a generar una componente vertical que es perpendicular al eje y una componente axial. En este tema realmente estos casos no se analizarán porque nos genera un efecto combinado tanto de compresión en esta zona como de flexión. Por ahora analizaremos casos como estos, en donde aunque aquí tengamos la restricción de un desplazamiento horizontal, dado que la fuerza externa es vertical, las reacciones también lo van a hacer y no vamos a tener aquí una reacción horizontal. Estos soportes son ideales. En la realidad, pues este soporte pues, se representa de una manera como esta. Este soporte que es empotrado se representa de una manera como aquí lo estoy mostrando. Por ejemplo, vean esta zona. Aquí el soporte, el empotramiento, pues está hecho de alguna manera con tornillos, ramaches, soldadura. Y en el análisis que hacemos aquí es ideal. ¿Qué quiere decir? Que el soporte es completamente rígido, no ejerce ningún giro, aunque en la realidad, pues bueno, ese soporte también tiene una cierta elasticidad y también tendrá un giro, ¿verdad? Bueno, en esta imagen que estoy aquí indicando con el cursor, se logra ver un puente en donde los pilares se representan por rodillos. ¿Esto qué quiere decir? Que la forma como están unidos los pilares a las traves
significa que tiene un cierto desplazamiento horizontal. Ahora, hay un concepto que se llaman los alivios de momentos o de cargas, en donde por construcción las estructuras que son muy grandes permiten un cierto grado de libertad para evitar que toda la estructura se comporte rígidamente y se adapte a los movimientos de tierra, a los movimientos de carga de cambio de temperatura. ¿Okay? Esto se ve un poco mejor en la siguiente diapositiva, en donde por ejemplo aquí tenemos un alivio axial. En construcción lo podemos representar como dos tubos concéntricos. Si los dos tubos concéntricos pueden deslizarse uno dentro del otro, entonces si hubiera una carga axial, pues el desplazamiento relativo entre ambos puntos evitaría alguna reacción, que quiere decir que la fuerza normal en estos tubos sería igual a 0. Sin embargo, si el tubo 1 quisiera subir y el tubo 2 quisiera bajar, pues sí tendríamos una fuerza cortante, así como si el tubo 2 quisiera girar respecto al tubo 1, tendríamos un momento. Aquí la fuerza cortante B o el momento flector pues son diferentes de 0. Y así tendremos también el caso, por ejemplo, de un alivio de un momento torsional, o de una fuerza cortante, o de un momento flector. Las fuerzas externas que actúan sobre una barra que está soportada de alguna manera generan fuerzas cortantes y momentos flectores, como lo voy a ver a continuación. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una carga, una barra en voladizo con una carga puntual. ¿Sí? Las fuerzas cortantes y los momentos flectores se obtienen al hacer un corte imaginario. Por ejemplo, aquí estoy haciendo un corte imaginario del punto A a una distancia X. Como la barra está unida rígida entre sí, o sea, la parte izquierda está unida rígidamente a la parte derecha, tenemos que meter las tres reacciones: fuerza cortante, fuerza axial y momento flector. En este caso, la ilustración ya no muestra la fuerza axial. ¿Por qué? Porque esta fuerza vertical no tiene componente horizontal y por lo tanto la fuerza axial o la fuerza horizontal pues sería igual a 0. El objetivo de este tema va a ser justamente entender cómo se comporta la fuerza cortante y el momento flector respecto a la acción de diferentes fuerzas externas respecto de cómo están soportadas esas vigas. Una convención muy importante que vamos a usar es que si el momento flector actúa de esta manera, la parte izquierda así, la parte derecha así, será un momento positivo. Si actúa de la manera inversa, o sea, con los momentos flectores de esta manera, será un momento flector negativo. De igual forma para la fuerza cortante. Si la fuerza cortante va en esta forma, va a ser negativo, y si va en esta forma, va a ser positivo. Bueno, pasaré a hacer unos ejemplos para explicar esta parte. Bueno, aquí lo primero que tenemos es una viga simplemente apoyada que tiene una carga distribuida uniforme de intensidad Q y se pasa a sacar las reacciones. Se reemplaza el soporte de bisagra por una reacción vertical, se reemplaza el soporte de rodillo por una reacción vertical. ¿Por qué no se toman en cuenta las reacciones horizontales en el caso del soporte NAC, que es un soporte de bisagra? Porque toda la resultante de la fuerza distribuida es vertical y por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X sería igual a 0. Intenten demostrar ustedes por qué las reacciones son igual a Q por L entre 2 y son iguales. Bueno, ahora demostramos cómo se obtienen las reacciones. Se hace una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, en donde la reacción en A más la reacción en B menos toda la resultante de esta carga distribuida, que termina siendo la integral bajo la curva de esa carga. Esa integral se puede representar como menos la integral de 0 a L de Q por dx igual a 0. Al hacer esta integral queda igual a Q por L. Esto pasa restando y queda que RA más RB tiene que ser igual a Q por L.
Esto es fácil de ver. Si se conoce cuál es el área de la carga distribuida, la sumatoria de estas dos reacciones va a ser igual al área de esto. En este caso, se aprecia que geométricamente la altura de este rectángulo es Q y la base del rectángulo es L. Por lo tanto, su base será Q por L. Ahora bien, para encontrar ahí no es suficiente, necesitamos otra ecuación. Hacemos una sumatoria de momentos, por ejemplo, en el punto A, y encontramos que RB me genera un momento positivo, RB por L, un momento positivo, y el momento de la carga distribuido se representa como la integral de 0 a L de Q por X de X. Al hacer esta integral, resulta que es RB por L menos Q por L al cuadrado entre 2. Despejando, encontramos que RB es igual a Q por L medios, y sustituyendo esta RB en la ecuación de la sumatoria de fuerzas en Y, encontramos que RA es igual a lo mismo Q por L entre 2. Noten que el signo de esta RB me dio positivo, el signo de RA me dio positivo, significa que el sentido de RB y de RA fue correcto. Una forma alterna para encontrar el momento de una carga distribuida es encontrar su resultante, que es igual a Q por L, y ponerlo justamente en el centroide de la figura geométrica que forma. En este caso, la figura geométrica es un rectángulo y su centroide estaría en L medios. Entonces, el momento resultante de toda esta fuerza sería igual a Q por L medios, que justamente es este valor. Bueno, ahora lo que sigue es encontrar cómo varía la fuerza cortante B y el momento flector M en una posición arbitraria. Para eso se hace un corte justamente en una posición arbitraria que la voy a identificar con X. ¿Okay? En este corte, como es o está partiéndose una unión rígida, ¿qué quiere decir? Que la viga pues está unida rígidamente entre sí. ¿Qué quiere decir? Que un corte siempre lo voy a manejar con las tres reacciones, como si fuera empotrado. Fuerza normal, fuerza cortante y momento flector. Aquí ya estoy omitiendo la fuerza normal en esta sección, porque todas las fuerzas externas son verticales. No hay ninguna componente horizontal y por lo tanto la fuerza normal sería igual a 0. ¿Qué es lo que sigue? En este corte, hacer sumatoria de fuerzas en X, que sería 0, fuerzas en Y y momentos, para encontrar cómo varía esa fuerza cortante y ese momento flector. Bueno, al hacer la sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, encontramos lo siguiente. Fíjense bien, al hacer la sumatoria de fuerzas en Y, encontramos que es la reacción en A positiva, que es L medio sobre 2 para arriba, menos la fuerza cortante, menos la integral del área o de la fuerza distribuida que está solamente por encima hasta el corte. ¿Sí? Aquí lo estoy planteando con una integral, de hecho esta integral les va a servir siempre, pero podemos verla que de nuevo sería el área bajo la curva de esta sección. ¿Cuál es la diferencia entre este corte, entre este cálculo y el pasado? Que aquí la base del rectángulo es X, entonces la resultante de la fuerza que está por encima sería Q por X, que logramos verla aquí. ¿Ok? Entonces, al despejar B, encontramos que B es igual a Q por L entre 2 menos Q por X. Ojo, podemos ver que la fuerza cortante es igual o tiene un comportamiento lineal con una pendiente negativa. Y podemos observar también de aquí cuál sería la fuerza cortante cuando X vale 0. La fuerza cortante cuando X vale 0 es Q por L entre 2, que es justo la reacción en el soporte A. También por convención de signos encontramos que cuando X es muy pequeño, este valor va a ser positivo. Quiere decir que el sentido de la fuerza cortante hacia abajo fue correcto. Por lo tanto, genera
una convención por deformación de esta manera. Fíjense, el lado derecho es hacia abajo. Entonces, el lado izquierdo, si yo hiciera un corte un poco después, un poco antes de X, pues la fuerza cortante debe ser para arriba para equilibrar a esta fuerza. ¿Sale? Y entonces la fuerza cortante sería positivo. Ahora, hacer una sumatoria de momentos en A, pues encuentro que la fuerza cortante me genera un momento negativo, que es igual a B por X, menos el momento de la carga distribuida, que se representa de la misma forma del integral de 0 a X de Q por S por diferencial de S, más un momento positivo. ¿Por qué el momento es positivo? Porque lo puse de esa manera, en sentido positivo. Sustituyendo la fuerza cortante que he obtenido por X, obtengo este término, menos la integral que me termina dando Q por X cuadrada entre 2. De nuevo, este valor es posible verlo como la resultante de todo esto, que es Q por X, por la distancia al centroide desde el punto de referencia A, que sería X medios, y de ahí me daría Q por X cuadrada sobre 2. Haciendo el álgebra y despejando el momento, se encuentra que Q por L, que el momento es igual a Q por L por X entre 2, menos Q por X cuadrada sobre 2. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando el momento es 0? O cuando X es 0. El momento terminaría siendo 0. Ojo, estas ecuaciones de dónde a dónde son válidas. Estas ecuaciones son válidas desde 0 hasta A. Entonces, quiere decir que si sustituyo en esta ecuación L, encontraría el momento en L. Entonces, el momento en L, si se fijan, también termina siendo 0. Si sustituyo X igual a L, tendría que este término es 0 y es correspondiente a lo que esperaba. El momento en el rodillo también debe ser 0 porque no ofrece resistencia al giro. Bueno, ahora si graficamos eso, fíjense bien, encontramos la función de la fuerza cortante para toda X que va desde 0 hasta L. Si se fijan, cuando X vale 0, la fuerza cortante es Q por L entre 2, que es justo el valor de la reacción. ¿Cuándo sería igual la fuerza cortante? ¿Cuándo sería igual a 0? Cuando X valga L medios. Entonces, si se fijan, esto es una línea recta con pendiente negativa, en donde en L medios, cuando X vale L medios, la fuerza cortante termina siendo igual a 0. Después de L medios, este valor se hace negativo. Quiere decir que ahora la convención de la fuerza cortante, si se fijan, sería de esta manera. La cara izquierda va para arriba y la cara derecha va para abajo. Entonces, en esta zona tendríamos una fuerza cortante negativa. ¿Cómo podemos encontrarla? Si se fijan, cuando X vale L, esto sería Q por L medios, pero ahora negativo. Ahora, es importante mencionar que eso no significa que esta fuerza vaya para abajo. Esta convención de aquí se llama convención por deformación y significa que si la cara derecha va para arriba y la cara izquierda va para abajo es negativo, pero el sentido de la reacción sigue siendo para arriba. Esta parte representa esta fuerza. Si hacemos un corte de este lado, pues estaría un poquito más abajo por la deflexión o por la deformación, y eso se considera como una fuerza cortante negativa. Tomen en cuenta ahora el momento. El momento ya habíamos dicho, cuando X vale 0, el momento es 0, y cuando X vale L, el momento es 0. Esto es congruente de tener una bisagra en el punto A y otra bisagra en el punto B con posibilidad de desplazarse horizontalmente. ¿Ok? Ahora, tomen en cuenta en dónde ocurre el máximo. ¿Dónde va a ocurrir el máximo? Cuando L valga L medios. Y es posible demostrar esto al sacar la derivada. Si queremos encontrar el máximo de una función, aquí si se fijan es una cuadrática cóncava hacia abajo, una cuadrática, el máximo va a ocurrir cuando la derivada sea 0.
Y aquí viene un dato bien importante que lo voy a mostrar en el siguiente sección. Bueno, entonces si queremos encontrar el máximo del momento flector, pues tendríamos que derivar e igualar a cero. Y si se fijan, la derivada del momento flector termina siendo igual a la fuerza cortante. Entonces el momento termina siendo máximo donde la fuerza cortante es igual a cero, y la fuerza cortante donde es igual a cero es en L medios. Entonces al sustituir la función del momento igual a L medios, encontramos que el momento máximo es igual a Q por L medios entre 8. Tomen en cuenta que aquí, tanto en la zona de L medios antes de L medios como en la zona después de L medios, el momento sigue teniendo esta forma, sigue siendo cóncavo hacia arriba. Y esto es posible darse cuenta de esto porque este valor siempre va a ser más grande que este término. Si agarramos L muy pequeño, este término tiende casi a ser 0 y este termina siendo más grande. Si nos vamos casi a L, pues estos dos valores terminan siendo iguales y por lo tanto el momento es 0. Pero este valor siempre va a ser positivo, quiere decir que en todo el largo de X el momento flector es positivo. También podemos notar que si derivamos la fuerza cortante, nos termina dando menos la carga distribuida. Y por lo tanto, si combinamos esas dos ecuaciones diferenciales, encontramos que la segunda derivada del momento va a ser igual a menos la carga distribuida. Tomen en cuenta que este menos de aquí termina siendo porque esta Q va hacia abajo, que es de acuerdo a nuestra convención de estática, sería negativa. El siguiente ejemplo tiene el objetivo de mostrar cómo se comporta ahora, en lugar de una carga distribuida como vimos en el ejemplo pasado, cómo se comporta ahora esto que hicimos, pero cuando tenemos una carga puntual P. Esta carga puntual P no está en el centro, esta carga puntual está a una distancia A del extremo izquierdo, que es distinto de B. Claro está, la suma de A y B forman la longitud entera de la viga. Entonces, acuérdense, lo primero que hay que hacer es quitar los soportes y reemplazarlos por las reacciones correspondientes. Como la fuerza externa es vertical, quiere decir que no existe ninguna componente horizontal y por lo tanto la reacción horizontal en el soporte en A será igual a 0, por eso aquí ya no la pongo. Solamente queda una reacción vertical en A y en el soporte en B tenemos solamente una reacción vertical, dado que el soporte de rodillos no ofrece una reacción horizontal y tampoco ofrece un momento. Claro está, aquí hay una bisagra y aquí hay una bisagra. En ninguno de los dos ofrece resistencia al momento y por lo tanto podemos saber de antemano que el momento en esos puntos debe ser igual a 0. Al hacer la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tenemos que las dos reacciones deben de equilibrar a la fuerza externa en tentativa. Ahora, repito, yo podría suponer, o nosotros podríamos suponer, cualquier dirección de la fuerza RA o de la reacción RA y RB en cualquier dirección. Si al momento de encontrarla nos da un valor negativo, significa que supusimos mal el sentido. ¿Ok? Bueno, en tentativa mi consejo es de que ustedes traten de suponer desde el inicio el correcto sentido de cada una de las reacciones, así como de las fuerzas en los cortes. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerza, tenemos que las dos reacciones es igual a P. Esta no es suficiente para encontrar la solución y necesitamos una ecuación adicional que va a ser la sumatoria de momentos en A, en donde la fuerza P me da o me genera respecto al punto A un momento negativo igual a P por A, más un momento positivo que es igual a la reacción en B por la distancia al punto A que sería igual a L. Despejando, obtenemos que RB es igual a P por A entre L y esta la sustituimos en la ecuación primera. Al despejar a RA encontramos que P entre L
por L menos A es igual a RA. Hay que observar que geométricamente L menos A es igual a P. Entonces RA es igual a P por L, P por B entre L. Lo que sigue ahora es hacer un corte en cualquier zona que está entre el punto A y el punto donde se aplica la fuerza P. Cualquier zona. En este caso, cualquier sección. En este caso, ese corte de igual manera se representa por una variable X. Entonces, al hacer el corte, va de nuevo, como hacemos un corte en una región, en una unión rígida, el corte se representa por las tres reacciones: una fuerza cortante, un momento flector y una fuerza axial, que en este caso no se tiene porque todas las fuerzas son verticales. Entonces, haciendo el corte, podemos observar, fíjense bien, antes de poner el momento, fíjense que la reacción en A iba para arriba. ¿Esto qué quiere decir? Que la fuerza cortante en el corte a fuerzas tiene que equilibrar a esta fuerza de reacción, a la reacción en A. Entonces, si la reacción va para arriba, el corte va para abajo, la fuerza cortante en el corte va para abajo. Si hacemos la sumatoria de fuerzas, pues es claro ver que la fuerza cortante en toda esta zona o en cualquier corte es igual a P por B, y por convención es positivo. Haciendo sumatoria de momentos en el punto A, encontramos que la fuerza cortante genera un momento negativo respecto al punto A igual a la fuerza cortante por la distancia X más un momento flector, en este caso lo estoy suponiendo positivo. Desde la parte pasada yo dije así, nada más porque sí, que lo había puesto positivo, pero eso tiene un sentido. No lo quise explicar en el video pasado porque aquí tiene un poquito más de sentido, un poquito más fácil entenderlo. Quiten el momento flector de aquí. Vean que la fuerza en la reacción A va para arriba y que la fuerza cortante va para abajo. Tomen en cuenta que estos dos en sumatoria de fuerzas están en equilibrio, como ya lo sacamos, pero si se fijan, esta fuerza para arriba y esta fuerza para abajo generarían un momento o un giro horario de esta sección. Claro está, para que esté en equilibrio también debe haber equilibrio de momentos. Entonces, estas dos generan un momento horario que debe ser equilibrado por un momento reactivo en la sección antihorario, como lo estoy poniendo aquí. En este caso yo estoy asumiendo que mis momentos antihorarios son positivos. ¿Ven ahora la razón por la cual puse el momento en este sentido? Ok. Haciendo el álgebra, pues encuentro que el momento es igual a P por B entre L por X. Esto es una línea recta con pendiente positiva y de acuerdo a mi convención es carita feliz, cóncava hacia arriba, y va a tener un momento que es positivo. Bueno, lo que sigue después de haber hecho el corte antes de P es hacer un corte después de P, ¿ok? Y se repite el mismo proceso. Aquí algo que yo les recomiendo y que incluso les hice la recomendación en los temas pasados de torsión y de carga axial es que los cortes nunca lo hicieran justo en donde está la carga. Y ahorita vamos a ver por qué de nueva cuenta. ¿Okay? Entonces, explicando un poco el corte después de P, pues de nuevo hacemos un corte ahora después de P a una distancia arbitraria que le vamos a llamar otra vez X. Ahorita en unos momentos voy a explicar cuál es la diferencia entre esta X de acá y la X del primer paso. Bueno, al hacer un corte una distancia arbitraria X después de P, obtenemos de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 que la fuerza cortante es igual a P por A sobre L. ¿Sale? No es de sorprenderse, ¿sí?, que la reacción que sea igual a la reacción. Ahorita voy a explicar un poco más. La convención de los signos nos dice que en esta zona la fuerza cortante va a ser negativa porque la parte derecha sube respecto a cuando es positiva, que la parte derecha baja. ¿Okay? Acuérdense, estas son convenciones por deformación. Haciendo una sumatoria de momentos de igual forma, encontramos que el momento es igual a P por A
menos P por A entre L por X. Ojo, ¿aquí qué tenemos? Aquí tenemos una ecuación de una línea recta con pendiente negativa. Ahora, ¿qué convención tiene? Este valor siempre va a ser positivo. Si se fijan, ¿qué pasa que X, si X vale A? X sobre L va a ser menor a 1. Entonces, este término siempre va a ser menor que este. ¿Ok? Quiere decir que en este caso el momento va a ser positivo tanto en el primer corte, en el segundo corte, como en el primer corte. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las X? La X del primer corte no tiene validez de 0 a L, solamente tiene validez de 0 a que es donde está puesta mi fuerza puntual, y la X del segundo corte solamente tiene validez de X mayor que A hasta menor o igual a L. ¿Ok? Entonces, estas 4 ecuaciones me van a servir para graficar el diagrama de fuerza cortante y de momento flector, que lo voy a poner en un momento. Bueno, ¿cómo quedan los diagramas? Teníamos que de 0 a la ecuación de fuerza cortante es P por B entre L. Si se fijan, la fuerza cortante es constante. ¿Qué quiere decir? Que su diagrama pues va a ser constante en todo ese intervalo de X. Tomen en cuenta que antes de A, la fuerza cortante vale P por B entre L constante. Y después de A, la fuerza cortante vale P por A entre L, pero ahora negativo. Entonces se brinca a ser negativo con otro valor. Tomen en cuenta entonces qué es lo que sucede con la fuerza cortante. La fuerza cortante, en donde está aplicada la fuerza, tiene una discontinuidad. ¿Qué quiere decir? Que en este punto justamente la derivada no existe. Entonces las ecuaciones diferenciales pasadas, cuando tenemos cargas puntuales, no son válidas. Las ecuaciones diferenciales pasadas solamente nos van a servir cuando nuestra distribución o nuestra carga es continua. ¿Sale? Bueno, ahora, analizando el momento, fíjense bien, ¿qué pasa cuando el momento, bueno, un poquito antes? Noten entonces que cuando tenemos un caso como este, la fuerza cortante termina siendo igual a la reacción y la fuerza cortante termina siendo igual a la reacción. Bueno, ahora, el momento. Fíjense bien, las ecuaciones de momento de 0 a A están aquí y la ecuación de momento de A a L está acá. Tomen en cuenta la primera cuestión que nos habíamos hecho como hipótesis. Habíamos dicho que el momento en A y el momento en B deben de ser igual a 0. Ok. ¿Qué pasa si yo quiero evaluar el momento en A? Pues me voy a la ecuación de momento en ese rango y lo evalúo en la X correspondiente. ¿Qué X corresponde al punto A? 0. Quiere decir que el momento en 0, ¿sale? Pues va a ser 0 de aquí. Ahora, ¿qué pasa si quiero evaluar mi momento en B? No puedo utilizar esta ecuación. ¿Por qué? Porque esta ecuación no es válida. Esta ecuación solamente es válida de 0 a A. Tengo que utilizar la ecuación de X o la ecuación de momento correspondiente, que quiere decir que voy a tener que utilizar esta ecuación de momento. ¿Ok? Entonces, utilizo esta ecuación y sustituyo en X igual a ¿quién? A la posición de X donde está B, que sería L. Entonces, si sustituyo en X igual a L, el momento aquí también sería igual a 0, que son estos dos puntos, ¿verdad? Tomen en cuenta que aquí, ahora, el momento máximo no tiene una continuidad, entonces no puedo aplicar la derivada. Tendría que ver cómo se comporta. Entonces, si se fijan, en la primera ecuación de momento es una línea recta positiva con pendiente positiva, y en la segunda línea recta es con pendiente negativa. Quiere decir que va hacia abajo, es lineal, es un triángulo. ¿Cómo podemos encontrar este triángulo? Sustituyendo. Si se fijan, es una línea recta. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde va a tener su máximo? Pues va a tener, con pendiente positiva, va a tener su máximo según la X. Entre más aumente la X, pues más va a ser más grande. Quiere decir que en esta ecuación, en este intervalo, el momento máximo termina siendo evaluado en A. Quiere decir que el momento máximo es P por B
por A entre L, visto desde esta ecuación. Y ahora me pueden preguntar, ¿qué pasa con la otra ecuación? ¿Qué pasa si yo lo quiero obtener con esta ecuación? Si hacemos un poquito de álgebra de esta ecuación, aquí está, ¿sí? Sustituyo en A y tiene P por A menos P por A, porque X vale A, entre L. Despejo P por A entre L y queda P por A entre L multiplicado paréntesis L menos A, y L menos A es B. Entonces, si se fijan, tanto por esta ecuación como por esta ecuación encontramos que el momento es el mismo. Cosas importantes que tenemos que reconocer aquí. Fíjense bien. Cuando tenemos una carga puntual, la fuerza cortante va a tener un escalón y va a ser discontinuo. ¿Ok? Pero el momento no, el momento sí va a ser continuo. En el punto A, la función sí es al menos continua, pero obviamente su derivada no existe. ¿Ok? Pues ya, de esta parte ya. Bueno, otra observación importante que me faltó mencionarles es lo siguiente. Fíjense bien. Si tenemos aquí que la fuerza cortante es constante, ¿qué quiere decir? Que el momento va a ser lineal. Y más aún, el valor de este representa justamente la pendiente de mi momento. Quiere decir que, de nuevo, aunque en este punto de aquí no se cumpla, si no se cumpla la derivada que no existe en este punto, pues bueno, el comportamiento sigue siendo congruente con lo que vimos en el problema pasado, ¿sí? Sigue siendo congruente. Fíjense acá que de nuevo esto se vuelve a cumplir. La fuerza cortante en este lado después de A es negativa, justo igual a la pendiente, y pues resulta ser tal cual. Si yo derivo el momento flector en ese tramo, pues resulta que la fuerza cortante es justo eso, ¿sí? Nada más que aquí la derivada del momento pues me quedaría justamente menos P por A entre L, que es ya incluyendo la convención con deformación. El siguiente problema, de nuevo, es una viga simplemente apoyada, pero ahora, en lugar de tener una carga puntual, tenemos un momento flector M0. ¿Ok? En este caso, antes de poner más, me gustaría que ustedes intentaran sacar la sumatoria, cuáles serían las reacciones. Fíjense bien que ahí yo puse las dos reacciones. De igual manera, como tenemos aquí un soporte de bisagra, pues tenemos ahí una reacción vertical. Ahí yo estoy asumiendo que la reacción horizontal es 0. Ahorita la vamos a poner, ahorita lo vamos a decir, ¿sale? Ahorita lo vamos a demostrar. Ustedes inténtenlo, sigo ahorita en un... Ok, si sigo con tener las reacciones, aquí puse la reacción en X de la bisagra en A. Si se fijan, al hacer una sumatoria de fuerzas en X, pues la única fuerza horizontal que hay o que habría sería la reacción en X. Quiere decir que la reacción en X pues sería igual a 0. Ahora bien, haciendo una sumatoria de fuerzas en Y, había supuesto que las dos reacciones iban hacia arriba. No existe ninguna otra fuerza vertical. Quiere decir que la reacción en A más la reacción en B tienen que ser igual a 0. Esto implica forzosamente que RA es igual en magnitud, pero en sentido contrario a RB. Hasta ahorita no sé cuál es la que está mal. Lo único que sé es que las dos son opuestas en sentido, en dirección, pero igual en magnitud. Ahora, ¿cómo se sabe cuál de las dos es la que está en sentido incorrecto? Con una sumatoria de momentos. En este caso hice una sumatoria de momentos en A. Entonces el momento, así como está con mi convención del momento externo M0 es igual o es positivo,
más el momento que genera RB, que en este caso generaría un momento también positivo, que sería igual a RB por L. Quiere decir que RB es igual a menos M0 entre L. Aquí implicó que la reacción en B fue negativa. Esto implicó que este sentido fue incorrecto. ¿Ok? Y quiere decir que RB en realidad va hacia abajo y pues bueno, tiene esa magnitud, pero esta reacción va en sentido inverso a como lo había puesto. Ahora, es fácil de ver esto. Si se fijan, este momento respecto a este punto intenta girar la barra en este sentido. ¿Quién contrarrestaría ese giro? El par de fuerzas que hace RA con RB. Entonces, para que el par de fuerzas de RA y RB tenga el sentido contrario a este, forzosamente RB debe ir hacia abajo. Ok. En este caso, bueno, continuando con el proceso de sacar los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, se hace un corte antes del momento y un corte después del momento, siguiendo exactamente el mismo proceso. De nueva cuenta, se pone aquí la fuerza cortante y el momento flector. Tomen en cuenta que si la reacción es para arriba, quiere decir que la fuerza cortante debe ser para abajo para equilibrarlo, y el par de fuerzas de la reacción y la fuerza cortante implica un giro horario que debe ser equilibrado por un momento flector resultante antihorario. ¿Ok? Bueno, voy a seguir en este punto. De esa manera, la fuerza cortante por sumatoria de fuerzas en Y termina siendo igual al momento externo entre L. ¿Ok? Si se fijan, el lado derecho de la fuerza cortante es hacia abajo, quiere decir que tenemos una fuerza cortante positiva. Y haciendo una sumatoria de momentos en A, encontramos que el momento flector menos el momento de la fuerza cortante, que es B por X, pues termina en que el momento flector es igual a M0 entre L por X. Tomen en cuenta, la derivada del momento, otra vez, es igual a la fuerza cortante. Quiere decir que el momento va a tener un comportamiento lineal, pero la fuerza cortante va a tener un comportamiento constante. ¿Ok? Si tomamos en cuenta ahora el segundo corte, un corte después del momento externo, encontramos que de nuevo la sumatoria de fuerzas, si se fijan, este momento no es una fuerza vertical. Entonces, las únicas fuerzas verticales, aún después de haber pasado el momento flector externo, encontramos que son exactamente las mismas, y la fuerza cortante es igual a M0 entre L, igual, sigue siendo positivo. Sin embargo, el momento flector ahora es en sentido contrario. ¿Ok? Si se fijan, este momento externo es el que haría girar todo en sentido antihorario. Y solamente si tenemos la reacción completa a la distancia completa y la fuerza cortante a la distancia completa, esta y esta equilibrarían. Pero como este está a una distancia menor de como lo está la reacción en A, necesita un poquito más de momento que le ayude a estos dos a equilibrar al momento externo. Quiere decir que este momento va en sentido contrario. Si lo queremos probar, pues hacemos la sumatoria de momentos tal cual. El momento externo es positivo menos el momento de la fuerza cortante menos el momento del corte, o sea, el momento de la fuerza cortante, que es B por X desde el punto A. Y de ahí encontramos que, haciendo el álgebra, que el momento flector es M0 menos M0 entre L por X. Si hacemos el álgebra de esto, podemos visualizar que este valor siempre va a ser positivo en el rango de las X que estoy manejando, que sería desde A hasta B. Si se fijan, este valor de X siempre va a ser menor que L. Este valor de X siempre va a ser menor de L. Entonces este término siempre va a ser
este va a ser menor que 1, multiplicado por M0, este valor siempre va a ser negativo y por lo tanto esto siempre va a ser positivo. Tomen en cuenta de nuevo que el momento flector, ¿sí?, en este caso es una línea recta con pendiente negativa. Bueno, lo que sigue ahorita se pone un poquito sabroso. Fíjense bien, tomando en cuenta el diagrama de fuerza cortante, aquí la fuerza cortante, ¿se acuerdan que era la pendiente del momento flector? Pues es positivo, y después del momento flector externo sigue siendo la misma fuerza cortante. Entonces, primera conclusión, después de que hay un momento externo, la fuerza cortante no cambia, permanece constante. O sea, la fuerza cortante aquí y la fuerza cortante acá permanecen constantes. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con el momento flector. Antes del momento flector externo M0, el momento flector interno es M0 entre L por X, cóncavo hacia arriba. Quiere decir que el momento es positivo y además tiene una pendiente positiva. Aquí se ve que es una pendiente positiva, pero acá se ve también que es una pendiente positiva. Tomen en cuenta que si ahora hacen el mismo proceso, pero para después del corte, ya habíamos visto que el momento flector es en sentido contrario y llegamos a esta ecuación. De entrada, podríamos decir que esta ecuación de aquí nos dice que la pendiente es negativa. Pero fíjense bien, si evaluamos el momento en A, se fijan, termina siendo M0 por B entre L. Es distinto el momento en A con esta ecuación que el momento en A con esta ecuación. Si evaluamos el momento en A, el momento de acá es M0 por A entre L y el momento en esta ecuación es M0 por B entre L. Entonces, segunda conclusión, si tenemos un momento puntual, un momento externo, la ecuación de momento tendrá una discontinuidad. ¿Okay? La tercera es que aparentemente aquí tendríamos una pendiente negativa. Sin embargo, recuerden, quien me maneja la pendiente es la fuerza cortante. Entonces, si tenemos una fuerza cortante que es positiva, quiere decir que la pendiente del momento va a ser también positiva. Además, sabemos que en el punto B, ¿sí?, en el punto B, el momento debe ser 0. Si aquí tuviéramos una pendiente negativa en esto, pues el momento nunca sería 0. A partir de aquí, de este valor que es negativo, M0 por B, este bajaría. Y eso pues no es posible. Entonces, si se fijan, este valor, esta ecuación, aquí afinando un poco las explicaciones pasadas, aquí me dio un momento negativo. Entonces, si quisiera aplicarlo, pues con esta ecuación tendré que multiplicar este momento negativo por todo esto para que esto fuera congruente. Pero si no, esta ecuación, acuérdense, debe de dar positivo para cerciorarnos que el sentido que pusimos el momento es correcto y por lo tanto es cóncavo hacia abajo y por lo tanto es un momento negativo que va por la parte de abajo del diagrama. Sin embargo, la pendiente que tiene esta línea recta se rige por la fuerza cortante. Entonces, ya por último, si sustituimos en esta ecuación x igual a L, pues este término se hace 0 y tenemos que el momento es 0, tal cual como lo esperábamos. Y bueno, esto en general es todo de este tema. Ahora bien, ¿qué pasaría si tuviéramos más fuerzas puntuales, más momentos externos? Pues bueno, este proceso se tiene que repetir entre cada una de esas fuerzas. Si hay un momento flector, hay que hacer un corte antes del momento flector, un corte después del momento flector. Y esto lo voy a representar con este diagrama. Fíjense bien, aquí tenemos un ejemplo que ahora sí está bien mamalón. ¿Por qué? Porque si quisiera aplicar el proceso anterior, fíjense bien que tendría que hacer un corte antes de la fuerza P1. Y para este corte tendré que sacar una ecuación de fuerza cortante y de momento flector. ¿De acuerdo? Después tendré que hacer otro corte aquí y encontrar otras ecuaciones de momento flector
y de fuerza cortante, otras ecuaciones después de P2, otras ecuaciones después de M0 y otras ecuaciones en cualquier punto de la carga distribuida. Entonces este proceso sería tremendamente complicado, no complicado, pero tal vez sí largo. Aquí lo importante que quiero que ustedes entiendan es que de las explicaciones pasadas traté de poner 3 casos separados. Puse cómo se comporta cuando hay una fuerza puntual, cómo se comporta cuando hay un momento flector y cómo se comporta cuando hay una carga distribuida. Entonces, si notaron, los diagramas se comportan después de que pasan una carga concentrada o cuando pasan un momento flector externo. Entonces quiere decir que si nosotros tenemos un problema como este, habría que hacer un corte entre cada una de las fuerzas. Siempre que haya algo que me cambie el estado, que haya una fuerza externa, una fuerza distribuida, un momento, tengo que hacer un corte antes, un después, y para cada uno de esos tramos encontrar cuál es la ecuación de fuerza cortante y de momento flector. Ahora bien, hay un programa que me ayuda y que me permite hacer eso. Claro está, un problema tan complicado como estos, tal vez en un examen de salón no sea, pero sí tienen que echar mano tal vez de algún software para simplificar o acelerar un poco los cálculos. Bueno, ahora lo que voy a mostrarles es esto que acabamos de ver analíticamente, donde lo podemos simular. Miren, aquí en el módulo puse esta liga, aquí se alcanza a ver. Es gratis, se puede comprar, se puede comprar y nos permite hacer muchas cosas. La licencia gratis está limitada a un número de veces que lo puedes correr y así como un número de cosas que puedes obtener. Pero por ejemplo, esto que acabamos de hacer a lo mejor nos alcanza. Miren, agregar una viga. Voy a poner una viga de un largo. Voy a poner un soporte de pin. Ok, en la longitud 0. Y un soporte de rodillo en el extremo que es 1 metro. Voy a agregar una carga puntual. Si recuerdan, bueno, en este caso no va a ser puntual, voy a agarrar una carga distribuida, ¿sí? Que en 0 y termine en 1 y voy a poner la constante que sea, digamos, de 10. Y aquí de 10. Y ahí tenemos. El primer problema que resolvimos es justamente este. Entonces, lo único que podemos hacer ahorita, a ver dónde es. ¿Dónde era? Solver. Y lo que obtenemos es la fuerza cortante, se fijan que es congruente con lo que obtuvimos, y el momento flector. ¿Se acuerdan que era una cuadrática cóncava hacia abajo? Bueno. Ok. Vamos a ver si me deja. Voy a poner otra vez, agregar una viga de 1 metro. Agrego soporte en 0 metros, uno de pin, uno de rodillo en 1 metro. Agrego una carga puntual, digamos en punto 75 hacia abajo, de 1, y lo resuelvo. Se fijan que también es congruente con lo que obtuvimos, es constante, y el momento flector. Ok. Reset. A ver si me deja hacer otro. Agrega una viga de 1 metro. Agrego soporte en 0. Agrego soporte en 1 metro de rodillo. Y ahora voy a agregar un momento, otra vez en punto 75 de 1. Ahí tenemos un momento y lo resuelvo. Se fijan que la fuerza cortante es constante en todo y el momento flector tiene la forma tal cual como lo obtuvimos.
Bueno, lo que sigue ahorita es ya relacionar estos últimos resultados que obtuvimos en los problemas con el resto de la presentación. Bueno, si recuerdan, cuando teníamos una carga distribuida uniforme, encontramos que el cambio de la fuerza cortante respecto a X es igual a menos la carga distribuida. Este Q no significa que sea la intensidad, significa que la variación de la carga distribuida, o sea, Q de X en este caso, es menos Q. ¿Ok? Entonces aquí sería igual, si la función va hacia abajo, sería negativo por el valor de la función, que en este caso es Q. De aquí también podemos observar que si Q fuera 0, entonces la derivada de esto implicaría que la derivada del cortante respecto a X fuera 0. Esto implicaría que el cortante se mantiene constante, y si tenemos un cortante constante quiere decir que el momento flector va a ser lineal. ¿Ok? También encontramos que la derivada del momento es igual al cortante, y encontramos también que la doble derivada del momento por analogía es igual a menos la función de la carga distribuida. Entonces, ¿qué pasaría si el cortante es 0? Si el cortante es 0, eso implicaría que el momento, ¿sí?, es una constante. Aquí encontramos también algunas analogías de qué es lo que pasa con la fuerza cortante y con el momento flector después de que pasan una carga concentrada a una fuerza concentrada. Encontramos que después de que pasa una fuerza concentrada, el momento la fuerza cortante presenta un brinco, ¿verdad? Y por lo tanto, la pendiente en el momento flector cambia. Cuando tenemos un momento concentrado, habíamos encontrado que la fuerza cortante no cambia, pero el momento flector presenta un brinco. Y ya por último, pues pusimos un ejemplo un poquito más complicado que porque venían momentos flectores y cargas distribuidas, pero aquí, ojo, hay que tomar en cuenta, acuérdense, los cortes entre cada una para encontrar cómo varía la fuerza cortante y el momento flector. Si se fijan, hiciéramos muchas cargas como estas, muchas cargas, pues al fin de cuentas obtendríamos un comportamiento que terminaría siendo un lineal, como si fuera una carga distribuida, y esto sería una cuadrática cóncava hacia abajo.